Bueno, bienvenidos. Es un motivo de mucha alegría, como siempre, cada domingo estar aquí reunidos con ustedes, hermanos. Hice lo posible por transmitir por YouTube para algunos hermanos, posteriormente darles el link y que vieran el estudio y hacerlo de esa manera, debido a que como le hemos informado a los hermanos, no queremos seguir transmitiendo por Zoom, porque no somos los únicos que hemos detectado indiferencia y apatía en algunos de los hermanos, algunos que prefieren quedarse en casa, puesto que en la casa tienen los himnos, la oración, el estudio, la cena. Entonces si coincide con el desayuno, la arepita con el chocolate, y ¿me entienden? Y entonces se alimentan, y es como cuando uno se la pasa comiendo a poquitos por ratico. Llega la hora del almuerzo y uno como que está inapetente, ¿cierto? O con la comida en general. Entonces, por eso también mañana la buena noticia para algunos es que mañana ya no hay Zoom. Entonces, ¿dónde está Jonathan? Me extrañó su expresión. El martes con Jerry, tampoco hay reunión. Entonces, bravo, hermanos. El miércoles, aquí. Ay, hermano. Ahí está el meollo del asunto. Y el jueves ya no hay reunión de pareja. Listo, puedo pelear con mi mujer. Qué emoción. Los viernes ya no hay reunión de varones. Uy, qué genial, por fin. Es decir, esa es la razón por la cual estaba yo tratando de grabar para algunos hermanos que se les dificulta. La hermana Mari está escribiendo desde Ismina Chocó, qué lindo, hermano. Claro, en Ismina Chocó, la iglesia. Por ella quería también conectarla, pero no pude ni por YouTube ni por Facebook. Está complicado, bueno, en fin, lamentablemente. Pero vamos a buscar la manera de hacer alguna grabación mediante alguna manera. Estoy intentando con Zoom 50, porque ya la cancelamos, a ver cuánto tiempo graba. Y hasta donde alcance, pues poder compartir con ellos posteriormente. De manera que bienvenidos, hermanos. Siempre es un gran placer, es un gran honor estar con nuestros hermanos, los que nos visitan hoy. Estoy muy contento, especialmente por Angie y Santiago, los hijos de nuestra hermana Isael. Hemos estado estudiando con ellos en las casas, en la casa de ellos. El hermano Orlando dijo ahí, coloque quién quiere que lo visite. Yo preferiría que no, para que no se sienta presionado. Nosotros siempre coordinamos, si yo no puedo o hay 2 horas, el mismo día nos turnamos con el hermano Orlando. Jonathan ya aprendió a leer y escribir, entonces ya también puede. Ahí nos estamos compartiendo. La idea es que, hermano, que aprovechemos el tiempo. Los lunes, los martes, que ya no hay reunión virtual, que hagamos grupos en algunas casas. Ya he hablado con algunos de mis hermanos, con Gilardo y su esposa, para que lo hagamos allá, no sé si los jueves, los viernes o qué días. En la mañana puede ser también con Santiago y su esposa. Nos reunimos normalmente en las mañanas, los sábados, pero entonces en la tarde podría haber tiempo en alguna otra casa. Aprovechemos esta oportunidad, hermanos. Miren, muchos de ustedes cuando venían de estas iglesias cristianas, que no podían hablar con el pastor porque eso tenía primero que estar con la secretaria, y luego con el ujier, y luego con el líder de yo no sé qué, y ustedes decían, no, allá no podía hablar. Aquí estamos disponibles y a veces no nos usan. Entonces aprovechen eso. Recuerden que Santiago dice que si alguno de entre vosotros está enfermo, no habla solamente de la enfermedad literal física, sino en lo espiritual, está triste, deprimido, angustiado. ¿Qué dice Santiago? Llame a los ancianos. ¿Ves? Bueno, al anciano y al pastor. Pero algo que ustedes deben tener en cuenta, hermanos, es que nosotros no tenemos, o por lo menos yo, no sé, hermano Orlando, pues la bolita mágica para adivinar qué hermano tiene alguna necesidad, qué hermano está en angustias, en problemas, en tribulaciones. Por eso Santiago dice, llame, llame a los ancianos. Para eso estamos, hermanos, para poderles servir. Ok. Este texto, este estudio, hace un buen tiempo atrás lo compartí con algunos hermanos, pero la presentación tiene que ver con circunstancias en la vida en las cuales nosotros estamos happy, alegres.
Pero aún así, estando usted con su esposa o su esposo en esta circunstancia, en esta situación, usted siente como cierto vacío. No todos, algunos. Por ejemplo, yo sé que Juan Carlos y Marisol, estando ellos allá en San Andrés, como hace poco estaban, ellos no sentían ningún vacío. ¿Seguro? Pero mi esposa y yo, Orlando y Azucena, creo yo, por no hablar de muchos de ustedes, sí sentiríamos un vacío. ¿O no, amor? Y no, ella no sabe de qué voy a hablar. Orlando y Azucena, ¿está entendiendo la idea? ¿Azucena sentiría un vacío? ¿Orlando? ¿Por quién? ¿Sí o qué? Por los hijos. Porque uno quisiera tener a sus hijos ahí. ¿Cuántas veces estuve yo en correrías trabajando y, por ejemplo, en Cartagena y llamaba a mi esposa, ¿qué, mamá? Ay, amor, y ya te metiste en la playa y la verdad no me había metido en la playa. No me nacía porque yo quería estar con los míos ahí. Ay, tan bobito, vaya, métase. Y yo, no, amor, pues sí, muchas amigas me están invitando, pero no. Yo quiero estar contigo, con mis hijos. No, en serio, uno siente ese vacío. Cuando estuvimos en el Museo Británico, wow, ¿cuántas veces nos dijimos, ah, eran los muchachos acá? ¿Cuántas veces les hemos dicho a Juan Carlos, a Oscar David? Oscar recientemente conoció Estados Unidos, tenía visa de tiempos. Juan Carlos tiene hace 9 años, 8 años, la visa no ha ido. ¿Y cuántas veces hemos dicho, qué genial que nuestros hijos estén aquí? Es decir, porque amplíen su visión, porque compartan con uno, de las cosas que uno puede compartir. Pero hay situaciones en las que uno dice, no, menos mal no estaban los niños acá. Menos mal que no estaba mi familia aquí, ¿cierto? En momentos terribles, lo que está pasando actualmente en España, esta isla Gran Canarias, terrible, en los desastres, es decir, en las cosas malas, no hemos querido que nadie de nuestros seres queridos estén, hemos dado gracias porque no estaban, ¿cierto? Que no vengan ellos también a este lugar, lo más moderno, lo más actual. ¿Cuántos han tenido que decirle a sus hijos, no me visiten, por favor, no vengan todavía, no me visiten? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque están atravesando el proceso del COVID y entonces no quieren contagiar a nadie, ¿sí o no? Entonces se aíslan voluntariamente y cuidan a aquel que ama porque no lo quieren contagiar. Entonces esta expresión empieza a tomar un significado, que no vengan también ellos a este lugar. Y clamamos a Dios porque eso sea así, aquí, en este momento, hoy, en vida, o momentos pasados. Pero si recordamos que esta expresión fue citada por un hombre que ya no tenía oportunidad de hacer nada más que pedir eso. Y es basado en Lucas 16, en el versículo 27 al 28, en la narración que el Señor Jesucristo está haciendo en relación al rico y a Lázaro. Dice Lucas 16, 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Se ha hablado mucho acerca de la parábola, bueno, no es una parábola realmente, la enseñanza de Jesucristo con respecto a este lugar llamado el Hades. Y cómo este rico resulta en ese sitio atormentado, pero su tormento no era solamente por él, por lo físico, por lo que estaba recogiendo de lo que había sembrado, sino porque tenía 5 hermanos. Y él amaba a sus hermanos, pero vivía de la misma manera que vivían sus hermanos. Por eso cuando le clama a Abraham, es con el objetivo de que sus hermanos no fueran a llegar a ese mismo lugar. Él estaba siendo atormentado allá en esta llama, de acuerdo a lo que nos relata
el versículo 19 de Lucas. Este sermón entonces retoma las palabras de súplica del hombre rico en la enseñanza encontrada en Lucas 16. Estas vienen de un hombre que había vivido sin tomar en cuenta a Dios en el desarrollo de su vida y se encontraba experimentando la ira de Dios en el mundo del más allá de la muerte. Todos tendremos que morir en algún momento y solamente tendremos dos opciones o dos destinos temporales y posteriormente eternos, que serán el Hades. El hombre rico se encontraba en este lugar junto a muchos perdidos en el lugar denominado el lugar de tormento. Él fue quien le hizo la súplica a Abraham, que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Versículo 23 de Lucas 16 dice que en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Increíble que muchos no piensan o no creen que el infierno sea una realidad, ¿no? Si se hace una encuesta, yo creo que la gran mayoría va a pensar que el infierno es aquí. Lo que viven al lado de su esposo o esposa, de su familia, lo que viven por ser desplazados, los que están en países que están en guerra, en fin. Y ese no es la conclusión correcta. El castigo eterno es una parte muy real en la enseñanza del Evangelio. Hemos sido en algunas ocasiones cuestionados porque enseñamos de estas cosas, porque a veces la gente dice, no, uno va a la iglesia y es para que le digan, por dicho, para uno salir entusiasmado, lleno de energía, y uno sale pues así más aburrido. Y el hermano Orlando seguido dice, ojalá ustedes se sientan bien mal. ¿Por qué? Porque quiere decir que la enseñanza le está tocando. Porque cuando nosotros nos confrontamos o nos enfrentamos a la palabra de Dios, tenemos motivo de gloriarnos, como decía el apóstol Pablo, o motivo de tener temor, miedo, angustia, zozobra, porque no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Muchas personas van en un camino que les va a llevar a la eterna perdición. No que vivan en perdición, porque muchas personas pueden vivir en una vida social y moralmente buena. Y no lo dudo. Si usted está aquí, es porque usted decidió venir, no porque nadie lo trajo a la fuerza. Uy, no, qué codazo tan feo. Uy, no. No digo quién. Pero a veces sí, puede ser que uno venga a la fuerza. Ahora, con los hijos, le decía a una hermana esta mañana, a los hijos hay que presionarlos. Si su hijo no quiere ir a la iglesia, usted tiene que obligarlo. Porque nosotros pasamos por eso en algún momento en que nuestros hijos dijeron, hoy no quiero ir. Y entonces este varón, mentiras, tuvimos que como papás decirle a los hijos, no les estamos preguntando si quieren ir. Estamos diciendo, alístese que van a ir. Cuando, es que usted no me puede obligar a creer. ¿No es cierto? Nosotros no podemos obligar a creer a nuestros hijos, a nuestros esposos, esposas, parientes. Eso es una decisión personal. Pero como papás tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos por el buen camino. Y eso implica que se alista y se va con nosotros. No quiero ir, no le estoy preguntando si quiere ir. Cuando el joven, la jovencita, compre su propia ropa interior, pague su arriendo, pague su comida, pague sus zapatos, sus estudios, haga lo que se le dé, la buena voluntad. Mientras tanto, como dependiente, obedece. Y es que ese es el problema de la crianza de los hijos, que a veces no hay autoridad de los papás, padre y madre. Sí, ellos puede ser que no crean, pero puede ser que peor más adelante seamos culpables de no haberlos obligado, entre comillas, a ser respetuosos y obedientes de sus padres. El creer vendrá como consecuencia de el ejemplo en su hogar, primero, y segundo, que se les pueda instruir con amor. Mucho de eso habla el hermano Garner en el momentito bíblico. Yo creo que si ustedes lo ponen cuidado,
Mucho de eso habla. Entonces, muchos van en un camino equivocado, aún siendo buenas personas, teniendo valores morales, pero es que eso no lo es todo. Ahora vamos a ver qué se necesita. Porque necesitan ser persuadidas personas a que se vuelvan a Dios para escapar de este terrible lugar. Está en las manos de todo ser humano decidir dónde pasará la eternidad. Cada uno de ustedes, de nosotros, determinaremos con nuestra obediencia el lugar final por la eternidad. ¿Qué es lo que pasa al morir? ¿Qué sucede? La palabra muerte en el griego es thanatos, separación. Sabemos que el cuerpo sin espíritu está muerto, como dice Santiago 2:26. Entonces, la muerte es una separación del espíritu y del cuerpo. Esta es la muerte física, thanatos físico. ¿Qué le pasa al cuerpo? El cuerpo empieza a descomponerse, el espíritu o el alma sale y va a un lugar que Dios tiene determinado para que vaya ese espíritu. Eclesiastés 12:7 dice que el polvo vuelva a la tierra. Se está refiriendo entonces a qué lugar? Al sepulcro, claro. El cuerpo, la carne, vuelve a la tierra, ¿verdad? Entonces, allá en el sepulcro, el cuerpo se descompone y con el tiempo se vuelve polvo. Pero ¿qué le sucede al espíritu? Es el mismo versículo, y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. No significa al lado de Dios, sino a un lugar que Dios tiene determinado para que todos los espíritus vayan allí. Este lugar es el que hemos mencionado anteriormente y que conocemos como el Hades, que fue la enseñanza que el Señor Jesús dio. Así lo muestra el Señor Jesucristo. Segundos después de morir, el espíritu se despierta en el Hades. El mendigo de la enseñanza de Lucas 16 despertó en el Hades también, pero en un lugar llamado lugar de consuelo o de consolación, que es en el seno de Abraham, una expresión judía que también Jesús llamó a aquel lugar el paraíso. Más el rico de esta historia, dice el verso 23, que también en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. No por ser rico, tengan cuidado porque no es la enseñanza. A los que nos visitan por primera vez, que no conocen el tema, si quieren con el mayor de los gustos podemos estudiarlo de manera privada en su casa o donde a ustedes les parezca más adecuadamente. ¿Qué aprendemos entonces del Hades? Que es un lugar donde van todos los espíritus de los que han muerto, donde se espera el día del juicio final. En el Hades la persona está consciente de su vida pasada en la tierra. Se puede recordar a los seres queridos. Díganme bien, cuando una persona muere, no es cierto, cuando una persona muere y va al Hades, no es cierto que no tiene memoria. No es cierto que está dormida. Que digo, no es cierto, es porque esa es la falsa enseñanza de los testigos de Jehová y de los adventistas. Usted muere y queda dormido y no más sabe nada de nada. No, vemos al rico, se despertó allá, segundos después de morir, reconoció su entorno, sufre, ve a Abraham, ve a Lázaro, al que no le quiso ayudar, no le dio de comer, y empieza a recordar que tenía familia. Entonces, allá en el Hades, ese destino nuestro ya está sellado. De seguro usted y yo estaremos en uno de estos dos lugares al morir. Gráficamente, esto es lo que podríamos entender, según la enseñanza del Señor Jesucristo, como el Hades. La parte posterior, paraíso, que es llamado seno de Abraham. Jesús llamó paraíso a este lugar, pero también hay otro lugar llamado paraíso, que es en el tercer cielo. Pero Jesús llamó paraíso porque la palabra paraíso también traduce lugar de consuelo. Por eso dice que en este lugar, seno de Abraham, Lázaro estaba siendo consolado, pero el rico estaba en este lugar de tormento, donde habían llamas, donde había fuego. Además de todo, hay un abismo. Sima con S significa abismo. Este lugar es conocido como el Tártaro, la palabra griega para abismo. Ese es el destino, ese es el lugar de espera, mientras el juicio final. Apocalipsis capítulo 20, versos 13 y 14, la Biblia nos muestra que ese lugar llamado Hades entrega a la presencia del Señor
todos los muertos que habían en él para que sean juzgados. Pero ese lugar ya no existirá más el día del juicio final. Y de este lugar es que estamos hablando. Como el rico, estando en este lugar de tormento, ve a Abraham y a Lázaro en su seno y le pide que por favor deje que Lázaro resucite entre los muertos y vaya y le hable a los hermanos, porque tenía 5 hermanos. Un hombre de buen corazón, ¿sí o no? Porque uno con un corazón bueno, uno no quiere que los que ama vayan a ese lugar donde hay sufrimiento y padecimiento. Seguro. Entonces, el Espíritu Valares. Allí esperaremos la venida de Cristo y el juicio final. La Biblia nos dice que en el Hades hay 2 lugares. Uno de consolación, llamado también paraíso, y hay uno de aflicción, también conocido como el lugar de tormento. Ni el uno es el cielo, ni el otro es el infierno. Tengan en cuenta esto. Recuerden la historia del rico y Lázaro, uno en el seno de Abraham, el otro en un lugar de tormento, y había una gran cima, un abismo que los separaba. Los que mueren no van directamente al cielo, ni tampoco van al infierno. Estos se estrenarán en el día del juicio final. Las personas necesitan ser persuadidas de no querer ir a ese lugar. No es porque quieran ir a ese lugar. Porque yo le preguntara a ustedes quiénes quieren ir al infierno o quiénes quieren ir al lugar de tormento. Seguramente nadie va a decir, yo sí, ay, no, eso nadie lo va a hacer. Ahora, ¿quiénes de ustedes están dispuestos a obedecer fielmente al Señor? Y todos van a decir, yo, pero mientras estemos aquí, pero luego cuando salgamos de aquí, dime. Ok, buena pregunta. Sí, en el Hades, cualquiera que sea los 2 lugares, seno de Abraham o lugar de tormento, hay conciencia, se reconocen o nos reconoceremos mutuamente, pero no podremos saber más allá de lo que pasa en la tierra. Como cuando románticamente y de manera esperanzadora decimos, ay, es que mi hijo que está en el cielo me cuida y me protege. Es que mi papá, mi mamá me ayudan en mi trabajo, yo sé que ellos me están cuidando. Eso no es cierto, porque las almas, después de que han dejado el cuerpo, están en ese lugar y de allá no pueden salir, les es imposible. Entonces, la creencia de las benditas almas del purgatorio, están por ahí ayudando, que le jalan los pies al que estaba haciendo el mal, eso no es cierto. Ahora, yo sigo con Orlando alguna vez hablando, recuerdo que cómo se enterarían ellos, es decir, el que está en el seno de Abraham o en el gran tormento, cómo se enterarían de las últimas noticias. De pronto la manera que van llegando, ¿sí o no? Que van llegando, usted que murió. No, yo morí por la explosión de yo no sé qué cosa. ¿Cómo así? ¿Cómo fue eso? Contame. Pues imagínense que nos estén contando la historia, porque imagínense tanto tiempo allá. Bueno, eso no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que estando allá no somos capaces de ver o de saber lo que está pasando en la tierra. Sí, hermano, sabe. No, tampoco demonios. Porque cuando Jesús vino, ató a Satanás. ¿Y qué hizo con su casa? La saqueó. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, a prisiones de oscuridad reservados para juicio. Hoy en día no hay demonios por ahí deambulando, bueno, espirituales, ¿no? Hay quienes son unos demonios. Puede usted llamarlos esposo o esposa, vecino, como quiera, pero que no, espíritus no son, porque no tienen esa capacidad.
¿Sí? Ah, que el purgatorio, amor. El limbo. El limbo es donde se decía que los niños que morían sin ser bautizados iban y quedaban allá flotando. En el limbo. Eso no existe. Ayer le contaba a mi esposa que vi un video ahí de un sacerdote, un cura, diciendo que sabían ustedes, hermanos, que ustedes pueden sacar todos los días a un alma del purgatorio. Sí, señor. Usted tiene que rezar el rosario todos los días. Un Padre Nuestro a nombre del Papa y libera a un alma del purgatorio. Eso lo estaba diciendo recientemente por Facebook en un video que estaban mostrando. Entonces, el purgatorio, que ya uno de los papas, no sé quién fue el que dijo que eso ya no existía, ahora este curita está diciendo que sí existe. No, el purgatorio no existe. No hay un lugar donde uno va a, como el rico, a padecer por un tiempo y luego, ay, venga, le aplicamos cremita para la quemadura y ahora sí venga para el cielo. Porque es que ya le pagaron a usted una misa, ¿no? O ya pagó sus pecados por un tiempito aquí en el lugar de tormento, ahora venga a ser consolado. El purgatorio no existe. Eso no está en la Biblia. Bueno, entonces, vemos que él tiene 5 hermanos, quiere que Lázaro les testifique, es decir, él quería que Lázaro fuera y les dijera, vea, les manda a decir su hermano, está siendo atormentado allá en el Hades, que ustedes por favor cambien su forma de vivir, que busquen a Dios, que sean ricos en buenas obras, que era lo que Dios, lo que Jesús enseñaba, lo que el Espíritu Santo reveló por medio de los apóstoles, ¿verdad? La enseñanza, por tanto, es el único método de persuadir y llevar a las personas a Cristo. Él creía que por ver un muerto resucitado, sus hermanos iban a reaccionar y les iba a escuchar a Lázaro del por qué debían cambiar su forma de vivir. No, la Biblia es la única manera por medio de la cual podemos predicarle a las personas. En ese diálogo del rico con Abraham es que encontramos este principio. ¿Qué le dijo Abraham? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Recuerden, esta narración la está haciendo el Señor Jesucristo a todos los judíos que estaban allí. Moisés había muerto hacía 1500 años. Abraham había muerto cerca de 2000 años. ¿Ves? Los profetas habían muerto a través del tiempo siempre. ¿Por qué Jesús les dice en la enseñanza, allá tienen a Moisés, allá tienen a los profetas? Pues claro, cada vez que usted, hermano, coge la Biblia, también tiene a Moisés, a los profetas, pero también a Jesús. Porque cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted lee a Jesús. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, lee al Espíritu Santo, porque fue el que reveló la palabra enviada por el Señor Jesucristo, enviada por el Padre. Entonces, si esto fuese dicho hoy día, diríamos, allá tienen a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, óiganlos, a Pablo, óiganlos, ¿dónde están? Pues aquí. Era lo que quería decir el Señor Jesús. Blanquita. Sí, pero por medio de escuchar la predicación de Moisés, porque Jesús dijo, a Moisés y los profetas tienen, óiganlos, porque era el libro vigente para ellos en ese momento. ¿Sí ves? Si Jesús hubiese hablado hoy día, diría, allá estoy yo. Es decir, hoy podríamos nosotros decir, haciendo el papel de Abraham, a Jesús y a los apóstoles tienen, óiganlos, pero ya murieron hace más de 2000 años también, ¿cierto? ¿Cómo los oímos? Por medio de las escrituras. No porque alguien se levante de los muertos van a creer, fue lo que él dijo también. Si a una persona no se le puede persuadir por medio de la enseñanza del evangelio, entonces será imposible persuadirle de otra manera para que se convierta y sea salvo. Por medio entonces del conocimiento que tengamos nosotros
y compartamos con cada uno de ellos. Cada día nuevo es una nueva oportunidad, es una nueva posibilidad de adquirir esa salvación. No deberíamos demorar nuestra obediencia a Cristo, hermanos. Segunda Corintios dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora viene el día de la salvación. Hebreos 2 dice exactamente lo mismo. Hoy es el día de salvación, no mañana. Mañana no existe, hermanos. Es este tiempo. Juan 3:5, el Señor Jesucristo dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. A usted le puede aparecer la Virgen del Agarradero, se le puede aparecer José Gregorio Hernández, un ángel, usted puede experimentar cualquier tipo de cosa. Eso no lo va a convertir a usted en nada, excepto que usted lea la palabra del Señor, que usted abra las puertas de su casa, que es lo que estamos diciendo desde el comienzo, nos permita poderle predicar a usted y a sus vecinos, a sus familias, a sus hijos. Den una oportunidad de hacerlo, si es que los aman, si no quieren que ellos junto con ustedes vayan a ese lugar de tormento. No esperemos despertar en el lugar de tormento para preocuparnos por nuestro destino eterno y el de nuestros seres queridos. Después de morir, no habrá tiempo. Quien dice el sabio Salomón en Eclesiastés 9:4. Mientras haya vida, hay esperanza, porque más vale perro vivo que león muerto. Es en vida que tendremos la oportunidad. Si no aprovechamos la vida, las energías que tengamos para obedecer, después va a ser bien difícil. Juan 12:48, el Señor Jesucristo dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. No es Carlos Julio, no es Orlando, no es el pariente, no es la televisión, es lo que está en la palabra, en el Nuevo Testamento, lo que nos ha de juzgar. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dijo Jesús. El Padre que me envió, él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Podemos entonces concluir que la Biblia es la voz escrita de Dios, hablándole al hombre. Estamos oyendo su voz y atendiendo sus advertencias. Aunque estemos oyendo su voz y atendiendo sus advertencias, tengamos cuidado de qué tipo de voz estamos escuchando. Porque usted encuentra voz de Dios, entre comillas, en enlace. ¿Y cuántos torcidos han pasado por ahí? En cualquier grupo religioso. Y todos hablan de Cristo y todos hablan del amor, de la bondad, de la misericordia, de el cambiar, el dejar el alcoholismo, la drogadicción, tratar bien a la esposa, a los hijos, de ser responsable. Bueno, eso es hermoso. ¡Ay, qué romanticismo! Pero eso no lo es todo. Es parte de una verdad, hermanos. Si no nos persuade la palabra de Dios, no hay otro medio de persuasión. Segunda Corintios 5:20. Este texto a mí personalmente me genera escalofríos en cierta manera, porque Pablo viene diciendo que los apóstoles fueron comisionados por Dios para buscar la reconciliación. Dice Pablo que Dios estaba en Cristo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ¿verdad? Y dice en este versículo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios ruega por medio de aquel que está predicando. ¿Qué es lo que Dios le ruega a usted? Hágame un favor. ¿Sí? Deje de odiarme. Ay, cuánto te odio. ¿O quién no reacciona así cuando las cosas que tú me odias? No me odia a Dios cuando no lo mira a la cara, cuando no lo obedece. Que Dios está rogando por medio de nosotros, como si Dios rogase. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. ¿Usted se imagina una mujer rogándole al esposo que se arrepienta de haberle sido infiel y él antes bravo porque no lo deja tener otra? Y ella
mi hijo, arrepientas, vuelva a la casa, yo te amo. Ay, no, usted da mucha cantaleta, usted me pone muchas restricciones. El hombre comete el agravio contra Dios, el hombre es culpable de la muerte de alguna manera de Cristo, porque si uno murió por todos, ese mismo texto de 2 Corintios dice, si uno murió por todos, Cristo por todos, luego todos murieron. Somos culpables porque Cristo murió por cada uno de nosotros, sin nosotros merecerlo. Entonces, somos culpables, somos pecadores con la necesidad de la reconciliación. El pecador, según Romanos 5:10, es enemigo de Dios. Porque Pablo dice allí en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados por la muerte de Cristo, quiere decir que la situación del hombre antes de la reconciliación con Dios es de enemistad, es enemigo de Dios. Y aún así el hombre es el culpable y Dios le dice, vea, haga un favor, reconcíliese con Dios. Esto que ustedes ven aquí abajo para los que nos visitan es un tanque con agua para que el que quiera nacer de nuevo, el que quiera reconciliarse con Dios, se sumerja allí en el agua, arrepentido con el deseo de ser una nueva criatura. Porque Dios es nuestro Salvador. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice 1 Timoteo 2:4. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted puede ser que no mienta, puede ser que usted no le haga mal a nadie. Usted es culpable de la muerte de Cristo. Usted ha mentido. Usted ha sentido odio, ha sentido rencores, ha hecho muchas cosas en contra de la voluntad de Dios. No lo ha seguido de la manera que Él ha mandado, de la manera que Él ha mandado. Por eso no hay justo ni uno, por cuanto todos hemos pecado. Ahora, Dios diseñó un plan para la reconciliación y es que usted reconozca su condición. Y esto solamente es reconocer que en su vida existe el pecado. El pecado nunca será perdonado excepto en el momento que usted muera con Cristo. Usted se puede arrepentir de todo lo malo que ha hecho, está bien, pero el pecado está en remojo. Usted necesita, para que Dios le perdone todos sus pecados, seguir estos pasos. Número 1, oír lo que está haciendo en este momento. Porque la Biblia dice en Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo, el evangelio de nuestra salvación. Ahora, tiene que creerlo, porque a algunos les entra por aquí y les sale por acá. Creerlo implica que eso cause un efecto en mi vida. Dice Marcos 16, verso 16, el que creyere, por tanto es necesario creer. Y eso debe generar un acto espiritual que es el arrepentimiento. Usted oye, usted cree, usted debe arrepentirse de corazón sincero. Usted tiene que reconocer o confesar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre y que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y que los que estén en el lado derecho irán al paraíso y los que estén al lado izquierdo al lugar de tormento, un lugar peor que donde estaba el rico. Y posteriormente bautizarse para el propósito bíblico, es decir, para el perdón de sus pecados. Es única y exclusivamente en el bautismo en el que Dios perdona los pecados y se reconcilia con el hombre. En ese momento se convierte en un justo, en un santo. Su nombre es inscrito en el libro de la vida. Pero para eso usted tiene que ser sumergido en las aguas del bautismo, habiendo cumplido los pasos anteriormente mencionados. El pecado es borrado a través de la sangre de Cristo cuando usted es bautizado. ¿Sí, hermano? Eso es otro tema. Hasta ahora estamos viendo en qué momento se convierte uno en salvo. Por supuesto, de ahí en adelante hay que perseverar. Hebreos 5:9 nos dice, Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que en él creen. Amén. Eso no dice ahí. ¿No es que los demonios también creen?
Ahí no dice para que él es salvador de los que creen en él, los que le obedecen. Él en Marcos 16, 15 y 16 dijo a los apóstoles, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Quién será salvo? El que creyere y fuere bautizado. Se requiere de la fe más la acción. Por eso, Él es autor de eterna salvación para los que obedecen esa gran comisión. Y a partir de ahí, perseverar. A partir de allí, a hacer tesoros en el cielo. ¿Alguna pregunta, hermanos?